Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy es un tiempo especial porque la presencia de Dios está en este lugar gobernando este ambiente, gobernando esta atmósfera. Así que yo estoy acompañada de un gran hombre de Dios, un ministro que ha sido invitado para esta casa para ministrar la palabra del Señor. Sin más, yo voy a permitir que él se esté presentando a la audiencia. Dios le bendiga, amado. Amén, mi hermana Madeline, Dios te bendiga mucho. Amén. Tu hermano Sandy Farías de Jesús. Nos congregamos en la iglesia evangélica Trono de Gracia. Mi pastor es Diomar Castillo. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido el privilegio de estar aquí. Y a ti también que fuiste el canal. Amén, amén. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por aceptar la invitación. El honor es nuestro de que ustedes sean parte de esta familia. Excelencia Cristiana es una familia que día a día crece y ustedes están haciendo parte de ese crecimiento. Así que nada, le invitamos a que aproveche, invite a otros, comparte esta palabra. Si aún usted no se ha suscrito, hágalo, active la campanita de notificaciones porque algo poderoso Dios va a desatar en este lugar. Amén. Sin más preámbulo, este escenario es del Espíritu Santo a través de tu persona. Amén. Gracias, mi hermana Madre. Bueno, yo quiero compartir la palabra del Señor hoy. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 en adelante. Dice la palabra en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido, el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Amén. Esta es una historia que muchos la conocen, y es cuando uno comienza a hablar de guerra, obligatoriamente hay que mencionar a David. En el mismo momento que tú piensas en guerra de la Biblia, tienes que hablar de David, porque David fue un guerrero que fue guiado por Dios a pelear guerras, no de él, sino de Dios. Aquí hay algo bien interesante, y es que cuando yo quiero predicar esta palabra, sé que voy a hablar con gente que van a ver este video, y hay personas que están ungidas por Dios, pero le está pasando algo en su vida, que es su propia realidad, que lo está chocando. Cuando vemos esta historia, vemos a un David que cuando él viene de obtener victorias, viene con sus guerreros. Cuando en aquel tiempo un guerrero ganaba una victoria, venían con danza, venían haciendo fiestas, celebrando. Pero cuando utilizo un poco de imaginación de la historia, vemos que cuando David llega al lugar a donde él entiende que debe de encontrar a su familia, los guerreros de él también, vemos que cuando él llega al lugar todo está quemado. Y la familia que él entiende, que él dejó cuando se fue, estaban secuestradas. Aquí vemos una realidad, que ese es el tema de esta palabra, la realidad de un ungido. Porque todo el que está aquí en la tierra está con un propósito. Pero sucede algo, Madeline, y es que hay personas que están ungidas por Dios. Nadie lo conoce, pero están pasando situaciones que eso le choca con el ungimiento que Dios le ha hecho. Oye esto. ¿Por qué? Porque hay personas que saben que Dios lo ungió. No es mentira, saben que Dios lo ungió. Están detrás del telón, a donde nadie lo ve. Pero ellos están viviendo cosas que le chocan con el ungimiento que el Dios que lo ungió a ellos. Ellos se dicen a veces, ven acá, pero ¿por qué yo estoy pasando ciertas circunstancias que estoy pasando, ciertas vicisitudes que estoy pasando? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Qué pasa? Satanás le hace creer a la persona a veces que no pueden pasar un proceso. Por eso cuando yo hablo de esta palabra, me veo en esta palabra la realidad de un ungido, porque yo sé lo que es ser ungido. Yo sé lo que es ser ungido por Dios, y que nadie te presta atención creyendo que tú no estás ungido por Dios. Tú dirías, ¿cómo así? Claro, porque es que hay personas que no ven el ungimiento que Dios te hace. Porque el ungimiento tuyo está en la intimidad, no está en el público. El primer ungimiento de un hombre de Dios está en la intimidad. Así es. Sucede algo, y es que cuando vemos la historia, vemos que David
llega al lugar de reposo, ¿se entiende? Porque no hay un lugar de reposo que no sea tu propio hogar. Nosotros estamos aquí ahora mismo, pero todos nosotros tenemos que llegar a nuestro hogar. El sistema es que cuando tú llegas a tu hogar, tú ves la realidad de tu vida. Que a veces cuando tú llegas de una victoria, tuviste una actividad poderosa, Dios te utilizó, quizás estamos aquí, Dios te utiliza poderosamente igual a mí, pero a veces cuando pasa todo esto, que llegamos al momento donde ya no están las cámaras, donde ya no están los amigos, donde no están los compañeros de ministerio, ahí tú te chocas con una realidad que tú estás viviendo. Y aquí entra el gran detalle, que hay una realidad, pero hay una verdad. ¿Cuál es la realidad? Lo que tú estás viviendo actual. Pero la verdad es lo que Dios ha dicho de ti. Eso pasaba con David, que cuando veo a David, David llega, y cuando llega, dice la palabra que cuando ellos llegan a este lugar, ellos ven que todo está quemado. En otras palabras, todo está destruido. La familia, los niños que ellos esperaban, quizá un padre llegaba y veía al niño que decía, papi, llegaste con la victoria. Pero en este momento no vi un niño que salió y le dijo, papi, ven que te voy a recibir. No encontré una esposa que le dijo, mi amor, pero ven para curarte las heridas. En este momento vemos los guerreros y vemos al principal David, que están chocados por una realidad que están viviendo. ¿Cuál? Que vienen de una victoria, pero están viviendo una derrota. Porque a veces nosotros tenemos un problema, ¿sabe cuál? Que a veces nosotros nos enfocamos mucho en lo de afuera, pero en lo interno lo dejamos pasar por alto. Y eso me inspira mucho esta palabra, porque yo sé lo que es estar en una actividad y después que termina la actividad, buscar la forma de hacer tiempo para no llegar a mi casa. Oye esto. Sí. A veces pasamos por circunstancias tan fuertes que nadie la ve, que no está en la cámara, que no están, los amigos no la están viendo, que solamente tú y Dios la saben. Y cuando tú sales de la victoria que estabas predicando, Dios te utilizó, almas vinieron al Señor, tú dices, wow, qué victoria. Pero a veces cuando tú terminas de eso, la realidad que estás viviendo como que te hace como caer un poco los ánimos. Quizás esta palabra para los que se creen que son robots, que creen que uno no siente el dolor que está pasando a veces. A veces tú sientes tanta presión que tú dices, yo no quiero transmitir hoy. Yo no quiero grabar hoy. Yo no quiero salir en cámaras. Yo no quiero predicar, y no porque tú no quieras servirle a Dios, sino porque la realidad que estás viviendo te choca demasiado. Y sucede algo, y es que cuando David vemos que llega, el sistema más poderoso que vemos aquí, la parte más fuerte es que vemos que el pueblo que estaba con él, los guerreros, ellos también se levantan contra él. Y tú dices, wow, pero esto es lo que estaban con David peleando, que estaban guerreando, que eran los guerreros de él. Pero cuando ven esta situación, también se levantan en contra de David, diciendo, insinuando, como que David tenía la culpa de que su familia estuvieran secuestradas. Y a veces vemos eso, que a veces lo que tú entiendes que deben de estar contigo en todos los momentos, llega el momento donde no están contigo. Y aquí entra algo bien grande, y es la madurez que tú tienes al momento que tú estás viviendo esa situación. Que tú tienes que entender que hay situaciones que simplemente van a estar tú y Dios. No va a estar el pastor, no va a estar el evangelista que estuvo contigo en la campaña, no va a estar el equipo de cámara, no va a estar el ujier, el ungido, el profeta. En ese momento solamente lo saben tú y Dios. Y tú te preguntas a veces, no sé si a ti te ha pasado que hay momentos que como tú tienes responsabilidades, me imagino que sí, tienes responsabilidades, que hay momentos que tú dices, yo no quiero ir para allá hoy. Es tan tal que hay momentos que tú dices, yo no quiero ir a la iglesia. Y hay personas que si tú le explicas esto, no te entienden y dicen, no, tú lo que estás endemoniado es. Sí. No tienen el nivel de madurez para comprender de que hay momentos de que a ti te choca la realidad. Choca la realidad. Y cuando la realidad te choca, aquí entra tu madurez. ¿Qué tú harás cuando la realidad te está chocando? Sí. ¿Sabe algo? Escuchándote hablar en esa parte, recuerdo que compartía con alguien y le decía, hay momentos que te vas a tocar servirle a Dios. No porque tú lo sientas. No porque tú sientes ese río de agua viva, esa presencia así que te cubre. No, porque hay momentos donde aún hasta la ausencia del Señor, cuando tú estás atravesando por el valle del dolor, cuando tú estás atravesando por distintos procesos, hay momentos donde Dios está ahí, pero no lo sentimos.
donde estamos, Sí. somos llevados por el mismo Dios al desierto y sentimos una soledad tan aguda que sentimos hasta la ausencia del Señor. Hago la salvedad, Dios siempre está con nosotros. Así es. Pero hay un momento donde nosotros estamos pasando el valle de sombra y de muerte. En el valle de sombra de muerte tú no vas a coger un pandero y lo vas a tocar. Así es. Tú quizás lo que ves a tu alrededor es muerte, las calaveras, vamos a decir, ruina, muchísimos escombros, muchísimos soldados quizás caídos alrededor tuyo, y tú estás atravesando tu valle. Pero en ese momento te va a tocar a ti servirle a Dios, no porque tú lo sientas. En ese momento no se habla lengua, tú no sientes deseo de ir a la congregación. El ministerio, tú quisieras, si estás fluyendo en el ministerio, tú quisieras parar y cerrar todas las agendas, porque estás teniendo un tiempo en tu vida donde estás atravesado o estás pasando el valle del dolor. Y el enemigo se aprovecha de esas situaciones. Pueden ser provocadas por situaciones naturales, pero es ahí donde el enemigo entra para aprovechar e introducir su veneno en nosotros. Así es. ¿Qué pasa? Le decía y compartía con esta persona y le decía, eso le pasa a todo hombre y toda mujer de Dios. Claro. Ahora, no todos salen vivos del valle de muerte. Uf. No todos salen, porque para atravesar el valle de sombra y de muerte hay que estar convencido al Dios que le servimos. Así es. De que aunque haya muchos muertos a tu alrededor, tú estás convencido, Dios, yo no te siento, pero tú estás conmigo. Quizás me arrodillé y cuando me arrodillé no sentí nada, sentí los cielos fue de bronce, pero yo sé que tú me escuchas. Quizás me siento dentro de una caja cubierto ahí y hay momentos que tú ayunas, nada. Tú oras, nada. Te tiras en el piso y nada. Entonces, nosotros decimos, ¿dónde está mi Dios? ¿Qué dijo el salmista? Se estaban burlando de mí mis enemigos y me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? Donde fue un momento, él está hablando de un tiempo donde si la gente te está preguntando dónde está tu Dios, es porque aún la gente de fuera está mirando la ausencia de Dios en tu vida. Así es. Y es duro tú estar firme en un tiempo así, creyendo de que Dios está contigo cuando la gente te está diciendo, pero mira lo que a ti, todo lo que te está pasando a ti. Y Dios, ese Dios que tú dices está contigo. Y él dijo, hasta. O sea, yo me levanté. Así es. No. Y me convencí. Y en uno de los salmos dijo, yo alcé mis ojos a los montes. Y me pregunté, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mira, esto que tú trajiste es demasiado profundo. Demasiado profundo porque uno dice, los montes, las montañas, había momentos que la gente se corrompía y comenzaba a adorar a dioses paganos. Así es. Quizá mi solución está en el dinero, la deuda que tengo. Quizá mi salud, yo voy a ir a los médicos. Quizá las montañas están distintas, están con diferentes opciones. Aleluya. Para que tú te refugies en eso. Y es ahí donde tú vas a alzar tus ojos encima de la montaña y vas a decir, mi socorro viene de Jehová. Así es. Dios mío. Muy fuerte. Mira, ¿sabe qué? Me voy a posicionar un poco porque es que esta parte me mueve. ¿Sabe que mientras hablaba, que decías que aún las personas de fuera sí. ven la ausencia de Dios? Detrás de cámara hablaba con mi compañero que anda conmigo y le hablaba del silencio de Dios. Sí. Muy agudo, muy doloroso. Dios me hizo entender a mí que aún su silencio puede hablarme. Escucha esto. ¿Qué me hizo? Te lo digo porque pasé por un momento donde Dios me hizo entender. Mira, yo quiero que tú comprendas que aún yo no te diga nada, te estoy hablando. ¿Por qué? Porque en el silencio tú puedes comprender cuando Dios te dice, espera, no des el paso todavía. Espera en mí. El problema es que a veces nosotros cuando estamos en el momento de la realidad, damos pasos que no debemos. Tú decías algo bien importante. Tú decías, a veces parece que es verdad que en el dinero está la solución de mi problema. Y pasa así. A veces hay escasez que tú pasas, que tú dices, wow, pero ¿y dónde está mi Dios? El Dios que dice que es el dueño del oro y la plata. Ok, la Escritura dice que Él es el dueño del oro y la plata, que no soy yo, pero como quiera, tú eres mi Padre. Y ahí te confronta, esa realidad te confronta. Y tú dices, wow, ¿dónde? Y tú en ese momento no actúas por tu propia ideología, sino que tú esperas que Dios sea el que haga. Y cuando tú decías ahorita, que tú dices, como el mismo salmista decía, que un momento llegó el momento donde él dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él miró los montes.
Mi socorro viene de Jehová. Dando a entender, estoy dando la respuesta a la pregunta misma que yo hago. Porque eso lo hace la madurez que tú tienes. Sí. Tú mismo te contestas en el momento de dolor. Tú dices, wow, pero es que no, Sandy, tú no eres que tiene que estar. Madeline, tú no eres así. Tú no le sirves a ese Dios derrotado. Llegará el momento donde Él se va a levantar. O Dios está sentado, o Dios está parado. Algo bien interesante es que cuando Dios le habla a Samuel, Samuel no conocía la voz de Dios todavía, cuando él estaba en el templo pequeño. Y la Biblia revela que Elí estaba viviendo un tiempo donde ya él era ciego físicamente, pero esa ceguera también tenía que ver con algo espiritual, con su visión espiritual. Pero vemos que Samuel, cuando escucha la voz que escucha, va donde Elí. ¿Por qué él va donde Elí? Hay muchas interpretaciones, pero quiero darte la que yo puedo conocer. Y es que una de las cosas que Dios utiliza para hablarte a ti es la voz de alguien que tú respetes y tienen estima en el espíritu. Tu padre espiritual, Dios siempre va a utilizar la voz de Él para hablarte. No va a fallarte. Cuando tú te comienzas a tener fidelidad y creer en esa voz, tú dices, wow, ¿por qué Dios me habla siempre a través de la voz del pastor, mi pastor, o de alguien que tú lo tienes en una gran estima? ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el momento que tú escuches esa voz, te va a guiar a un lugar. ¿Y dónde vemos este asunto con el asunto de la realidad de un ungido? Porque todo el que está pasando por una situación, quizá tú no la hables, quizá tú llegues a un lugar y prediques, la unción se mueva, la gloria sea sobrenatural, pero tú ves ese momento que te golpea fuerte, tú dices, yo voy ahora, vamos a ver quién soy, de qué estoy hecho. David me impresiona mucho porque David cometió errores, pero David sabía cómo salir de los errores. ¿Por qué? Porque David sabía que cuando él pecaba contra Dios, él tiene una herramienta, ¿cuál? La humillación. David sabía humillarse. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros, los que estamos ungidos por Dios para algo, que quizá en el momento no estamos viviendo lo que ese ungimiento nos trajo de conocimiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? Porque el ungimiento te trae un conocimiento. Te dice, tú vas a llegar a tal lugar. Esta es la asignación divina que tengo para contigo. Pero la realidad te choca. No podemos sacarlo de ahí. Que la realidad te está chocando. Pero ¿qué pasa en medio de ese asunto? ¿Qué pasa ahí? De la realidad que te choca. Que a veces nosotros actuamos de la manera incorrecta y sucede algo bien fuerte. ¿Sabe qué? Que comenzamos a tener facturas espirituales. ¿Cómo así, varón? Claro. La factura espiritual es aquella cuando tú cometes una falta en el momento que no debes actuar. Cuando tú actúas de la manera que Dios no quiere que tú actúes. Factura espiritual. ¿Tú sabes las personas que tienen facturas espirituales? Porque la realidad lo está golpeando. Y ellos en vez de, como tú decías, esperar en Dios mejor, actúan a su manera. Está en el dinero la solución. Ok, voy a actuar en la primera oferta que llegó. Pero ahí entra una factura en el espíritu. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué es una factura espiritual? Algo que tú debes que no has resuelto. Que en el momento de tu realidad tú cometiste un error. Y el error que cometiste, tú lo dejaste a veces pasar por alto. Tú sabes las personas que en el espíritu tienen factura espiritual, que no han resuelto problemas y están ungidos. Sí. Pero eso te obstaculiza para que tú avances. La factura espiritual, tú puedes correr. El mundo espiritual es algo serio. Hay personas que creen que el mundo espiritual es solamente un concepto, una ideología. No, el mundo espiritual es más real que este que estamos viviendo. Así es. Y las faltas que tú haces en el mundo espiritual están ahí. Todo lo que nosotros hacemos en el mundo espiritual está. Si yo no te honré a ti como persona, ahí va a estar una factura por falta de honra. Y llegará el momento a donde Dios va a permitir que a ti también no te honren. Y tú dices, ¿qué pasó? No, que tú tenías una factura y no la resolviste. Que yo soy un ungido, pero con facturas espirituales. ¿Por qué? Porque tu realidad te impulsó a ti a tú tomar decisiones que no debiste. Entonces, ese es el gran problema. Ese es el gran problema que está pasando hoy día. Que hay muchos ungidos con muchas facturas espirituales. Así es. Que no la han resuelto. Y ese punto ahí, Satanás lo toma para romperte muchas, ¿cómo se dice? Por ejemplo, tú tienes un camino y viene Satanás por esa factura espiritual y te lo daña. Porque tú construiste algo, pero por la factura que tú no sabías, que ya tú la tenías muy lejos, vino Satanás y la agarró. Las deudas. Sí, podríamos decirlo así, las deudas que tenemos ahí. Exactamente. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que al que le deban
honra, al tributo, tributo. Él está diciendo que dentro de eso, de todo eso que él pone en esa lista, la honra es una. Entonces la honra es un deber, que si tú no honras, tú debes. Y hay ungidos que no están honrando, entonces tienen una deuda que no han resuelto. Y eso le impide poder avanzar a donde Dios quiere que ellos lleguen. La realidad de un ungido, ¿qué estás viviendo tú? ¿Qué estoy viviendo yo? Personas te ven que tú te paras en un lugar y comienzas a fortalecerlo, pero no saben que tú estás débil. Yo le decía a alguien, le decía, mira, yo quiero que tú sepas algo, que tú no dependes de tus fuerzas para fortalecer a otro. Tú dirías, ¿cómo así? Sí, porque la Biblia dice que mi fuerza ¿de dónde viene? De Jehová. Así es. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Yo no necesito sentir en la carne gozo para transmitir un gozo. Yo no camino por lo que veo, ni por lo que siento, sino por lo que creo. Y ahí entra la realidad de un ungido, que en el momento de dolor, tú dices, yo creo no lo que estoy viendo, sino lo que ya me dijeron. Y yo soy de lo que creo que Dios nunca envía a nadie sin darle una palabra. A nadie. Dios siempre te da una palabra, porque esa palabra te va a sustentar en el momento de tu realidad. Así es, ¿sabe? Cuando tú hablabas del asunto de las facturas y también, yo lo interpretaba también de esta manera, también las deudas. David era ungido. Así es. Era un hombre que sabía tocar el arpa. Dice la Biblia, cuando la palabra de Dios lo describe, menciona 7 cualidades de David. Pero no que la había dicho él, sino que alguien estaba dando referencia de David. Estaba diciendo, este hombre es prudente, sí, sabe tocar. Comenzaron a dar detalles, vamos a decir 7 características. O sea, que alguien para dar todo ese tipo de características tuvo que observar, tuvo que estar pendiente. Sí, pero más adelante dice la palabra que también este joven es ungido. Antes de él entrar a palacio tocando el arpa, ya David estaba ungido. Ya David estaba mirando cómo se estaban manejando las cosas y qué debía hacer y qué no. Así es. Pero vemos a David que comete una metida de pata tan marcada que sí, él pensaba que simplemente que con un arrepentimiento eso iba a bastar. Él intentó cubrir su pecado, pero Dios se lo reveló. Así es. Lo desenmascaró. Y más adelante, ¿qué pasó? Vino la deuda. Él tenía que pagar lo que él debía. Y es ahí donde nosotros nos perdemos tocante al amor de Dios. El amor de Dios es completo. Así es. Al amor de Dios no le falta nada. Y su amor también está dentro de su justicia. Por la justicia de Dios, nosotros podemos experimentar su amor también. Lo que pasa es que hay momentos que ese amor se emite de manera de castigo, de corrección, enderezando nuestros pies. Así es. Más adelante el salmista escribe un salmo y dice, pusiste mis pies sobre peña y enderezaste mis pasos. Y tú pusiste en mi boca un cántico nuevo. No estoy consciente si él escribió este salmo antes del pecado o después de. Pero él dice, tú enderezaste mis pasos. Porque él sabía el peligro de estar endeudado en el mundo espiritual. Y hay momentos que Dios, para enderezarnos los pasos, tenemos que ser quebrados. Y este principio David lo sabía. ¿Sabe por qué? Claro. Porque David pastoreaba ovejas. Así es. Y habían ovejas que son muy aceleradas, que son muy apresuradas. Y estas ovejas hay que quebrarle la patita. Así es. Y estas son las peniquebradas, que es donde el pastor a propósito le quiebra la pata para que baje la velocidad. Y hay momentos donde Dios está provocando que nosotros reduzcamos la velocidad que llevamos, solamente para preservarnos. Claro. Pero es el momento del dolor, porque tengo la pierna quebrada, tengo la patita quebrada, ya yo no me puedo mover con la ligereza, no puedo hacer lo que yo quiera. Y hay gente que dice, Señor, no sé si tú te has dado cuenta que hay gente que viene del mundo con todo, con mucho dinero, con mucha fama, y tienen carro y tienen todo. Y vienen al Señor. Y es ahí donde la gente dice, pero era mejor que esa gente estuviera en el mundo, porque en el mundo lo tenía todo lo que quería. Pero Dios, cuando entras a su redil, te quiebra la pierna. Y no quiero asustar a la gente que no han entrado en el camino, pero es así. Hay cosas que Dios, para desinfectarte, descontaminarte, desintoxicarte, necesita quebrarte. Así es.
y comienza a despojarte de todo y te quiebras la piernita. Ya lo que tú podías hacer ya no lo puedes hacer. Pero te provoca un dolor, pero tú no te das cuenta en el aquí y en el ahora, pero es preservándote que están. Así es. Es fortaleciéndote, dándote forma. Ya después que esa pierna es sanada o esa patita es sanada, no camina de la misma manera y ella sabe Claro. lo que le hicieron. Ella sabe que el mismo pastor la restauró, pero sabe que fue el mismo que la quebró. O sea, que cuando hay una dirección, esa es la primera que se pone ahí. Claro. Donde tiene que caminar, gloria al Así es. Señor. Entonces, es tremendo. Cuando Dios nos quiebre la pierna, vamos a ver si estamos muy acelerados. Uf. Sí, así es, porque que, mira, mientras hablabas del asunto del ungimiento, en la antigüedad se utilizaban varios ungimientos, voy a mencionar uno solo, y es donde la oveja se utilizaba y le introducían la cabeza completa en aceite. Eso pasaba algo y era que el aceite obviamente se introducía por todos los orificios que encontrara. Sí. Y la idea de eso era cuando ya una oveja tenía bichos en los oídos, en las narices, porque esos bichos le provocaban a la oveja que perdiera a veces la visión, saliera corriendo hasta se matara, porque a veces cuando sentía esos bichos comenzaba a golpearse en un lugar para sacárselo, como es un animal, claro. lo que quizás se quebraba o se quitaba la vida ella misma. Entonces, ese movimiento a veces Dios tiene que hacerlo con nosotros, Sí. porque en la realidad que estamos viviendo, Dios tiene que Dios mío. agarrarnos y sacarnos los bichos que nos introdujo el Satanás. A veces la persona no tiene demonios, pero tiene huevecillos que Satanás le depositó semillas. Tremendo. Y esas semillas tienen que salir. ¿Dónde salen? En la presencia de Con Dios. el aceite. No en otro lugar. No salen en una estrategia humana. No, salen en la presencia de Dios. No sé si a ti te ha pasado que uno pasa por momentos que tú dices, ¿qué yo voy a hacer? Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Pero tú te preguntas, ¿qué yo voy a hacer? Y cuando te vas en tu intimidad con Dios, a veces tú no dices nada, no te salen palabras, lo que te salen es lágrimas. Y las lágrimas son más que a veces que palabras. Hablan más que una palabra a veces. Y en ese momento comienza Dios a desintoxicarte, como decía tú. Comienzan a salirte esa palabra que te depositó Satanás y te dijo, mira, tú no eres el ungido. Y mira cómo tú estás pasando ahora mismo. Mira, tú no eres el ungido y tú andas a pie, como dicen por ahí. Tú no eres el ungido y tú después de una tarima te apeas y te tienes que ir pidiendo una bola, como decimos aquí en Dominicana. Tú no eres el ungido que Dios utilizó ahí cuando tú sales de la campaña, que a veces uno vive ciertas cosas en la campaña, y cuando tú sales de ahí, tú tienes que decirle al motoconcho, mira, dame ahí 50. Es un ungido. El ungido que ministra al Dios del universo. Esto como que confronta, por eso es que mucha gente dice que los cristianos son como locos. Y obviamente entiendo, porque un loco es una persona que está fuera de sí. Entonces nosotros en cierto sentido estamos fuera de sí porque no creemos por lo que vemos, creemos por lo que Dios ha dicho. A veces tú estás viviendo ese momento que tú dices, ¿qué es lo que voy a hacer? Está ahí la respuesta, en la presencia. Pero tienes que esperar en la presencia. Amén. Y ese es el reto de nosotros, esperar lo que Dios va a hacer. ¿Entiendes? Que nosotros esperemos. Es verdad, estoy viviendo lo que estoy viviendo, pero trata de no agarrar y crearte unas cuantas deudas ahí en medio de ese proceso. Porque en ese proceso, cuando tú llegas de la actividad, allá está tu hermana más endemoniada que que la dejaste. A veces tú llegas a tu casa y encuentras quizás a la madre o al padre que tú dices, guapo, yo soy cristiano, mira a mi papá cómo está. El diablo se lo está comiendo, como dice. Mi hermana Satanás la tiene atada. Pero yo soy el ungido. Esa realidad te choca. Wow, ¿cuántas almas se convirtieron, pero mi hermana no se ha convertido? ¿Cuántas personas vinieron al camino, pero mi padre y mi madre todavía le sirven a Satanás? Esa realidad choca. Sí. Pero qué bonito es cuando tú sales de una actividad, pero llegas a tu casa y tus hijos son cristianos, tu hermana es cristiana, tus padres son cristianos. Tú dices, qué lindo que todos le sirven a Dios. Pero es un reto cuando tú sales de ahí que es todo lo contrario. Eso le pasaba a David en este tiempo. Que él vio todo quemado, todo destruido. Tú sabes, tú te imaginas a David mirando eso. Y para el colmo, los que están con él lo culpan a él. Dice la Biblia aquí, donde leímos, que ellos lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron tanto que se le fue ya el aire ya a ellos. Con jipido, como nosotros decimos. Sí, utilizamos. Sí, a ver, hay momentos, mira, hay momentos que tú no aguantas. Que tú te tires y tú Le dices, Dios faltaron mío. las fuerzas. Ya no había fuerza, ya. Ya era el aire. No habían lágrimas. Si ya tenemos caja de lágrimas, la caja se le gastó a esa gente. Ya no habían lágrimas ya para llorar. Pero lo fuerte de todo esto es que David también le pasó lo mismo que a ellos. Y ellos lo culpan a David.
¿Tú estás viendo esto profundo? Todavía más duro. Claro, entonces, el que anda con ustedes, que es David, que es su líder, está viviendo lo que ustedes están viviendo, pero ustedes lo culpan a él, lo quieren apedrear, dice la palabra. Sí. Me imagino a David y ahora, pero ven acá, pero yo estoy viviendo lo mismo que ustedes. Tú no sabes qué pasa en esas situaciones, que a veces tú estás viviendo una situación y el otro cree como, no, tú estás bien. ¿Cómo que yo estoy bien? Yo también estoy viviendo yo estoy pasando mi proceso. Yo también estoy pasando por un momento de dolor, pero tú entiendes que solamente el tuyo que duele. Tú no has visto personas que son indolentes, que hay personas que solamente le duele lo que a ellos le duele, pero no le duele lo que el otro le duele. A tu dolor son indolentes, pero al de ellos no. Al de ellos son sensibles. Y hay de aquel que no le duele a su dolor. Pero aquí hay algo como contraproducente. Sí. Porque si tú estás pasando por una situación, no es que te están contando. David también estaba pasando por la misma que ellos y lo querían apedrear. Y David lo que agarra algo y hace. Y dice, y habló con el sacerdote. Le dice, tráeme la foto, que yo voy a resolver esto. Ahí sucede con muchas personas, como decíamos ahorita. ¿Qué voy a hacer en el momento de mi realidad? David dijo al sacerdote, oye, ¿dónde fue el sacerdote? Él no fue cualquiera, ¿no? Porque cuando tú estás viviendo tu realidad, tú no puedes ir a donde cualquiera a pedir consejo. Tú tienes que saber a quién tú vas. Y él fue donde el sacerdote dijo, búscame la foto, que yo voy a buscar una respuesta, a ver qué voy a hacer con esto. Cuando busqué la foto, dime, Señor, ¿qué hago? Le caigo a 30 gente para que, dímelo, voy a obtener victoria. ¿Sabía? A veces nosotros nos ponemos a pelear cosas que nosotros no vamos a obtener victoria. Así es. Por falta de dirección. Por falta de dirección. Entonces debes de agarrar y buscar la dirección en Dios para saber lo que vamos a hacer. Damos el paso y ahí es que entra la factura. Porque fui a pelear una guerra que Dios no me dijo que peleara. Ay. Ahí está el esposo que comienza a hablarle a la mujer a donde Dios le dijo que no le hable, sino que callara. Ahí está la madre que le dijo al hijo que viene de madrugada a las 3 a las 4 de la mañana. Le dijo, mira, ora por él, hazle una comida, una cena cuando llegue. No, ella lo que agarra un palo y le entra a palo. Pero Dios no te dijo eso. Ahí está entrando tu dirección, no la dirección de Dios. Pero la ungida está viviendo una situación. Y esta ungida está tomando decisiones. ¿Cuál tomarás tú? Personas que van a ver este video, que están viviendo una realidad. Quizás son líderes. Quizás están actualmente inactivos en ciertos momentos, pero son líderes. Dios lo ungió, Dios lo separó, Dios lo eligió para algo. Pero ellos están viviendo una circunstancia tan difícil que lo hace a veces dudar del Dios que lo escogió. Porque a veces tú vives la realidad que cuando te choca, a veces tú dudas del mismo Dios que tú le creíste. A veces tú dices, pero ven acá, Señor, y es verdad que tú estás aquí. Y es verdad que tú es de Dios. O quizás fue que yo me emocioné y me casé con el hombre no indicado. Tomé la decisión incorrecta. Me estoy congregando en la congregación que quizás tú no quieres que yo me congregue. Son muchas cosas que te pasan por la cabeza, por la mente. Y ahí es que tú tienes que ver cómo tú vas a actuar en ese momento. ¿Cuál es la solución? La solución es entrar en la presencia y buscar la dirección de Dios. Porque cuando tú estás viviendo lo que estás viviendo, solamente tú sabes lo que estás viviendo. Así es. Yo siempre he dicho, el zapato apretado, como decimos aquí en Dominicana, le aprieta al que lo tiene puesto. No me digas tú a mí que te va a doler que yo me parto un pie, Dios me guarde. Te va a doler más a ti que a mí. Jamás. Imposible. Por más empática que yo sea. Imposible. A mí tiene que dolerme más. ¿Por qué? Porque soy yo que estoy viviendo lo que estoy viviendo. Ahora, ¿qué yo voy a hacer en el momento que estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Voy a tomar la decisión incorrecta? ¿Voy a comenzar a crear deudas ahí para que en el futuro, que ya yo esté quizás recibiendo ciertas bendiciones, eso me salga al encuentro? Porque si no le preguntamos a Jacob, que le salió el encuentro, lo que él hizo. Y Jacob no era un hombre bendecido, ¿no? A lo que le llamamos hoy día bendición, porque muchas personas creen que bendición solamente dinero y eso. No, eso es parte de la bendición. Cuando Dios habla bien de ti, no hay mejor bendición que esa. Que Dios hable bien de ti. Que Dios diga, ese es mi siervo, esa es mi sierva, que no cree por lo que siente, cree por lo que yo le dije. Camina no por lo que está viendo, sino por lo que está creyendo. ¿Entiendes? Entonces ahí es que entra el gran detalle. Y yo sé que hay personas que no lo hablan, porque en la cámara nadie dice su realidad. La esposa no dice el maltrato quizás que tiene con el esposo. Y varón, ¿usted quiere que le diga? No es la idea, sino que nadie se pone a divulgar la realidad de que está viviendo. Sus intimidades. Sí, las carencias que tiene.
Tú no vas a salir al público a decir, mira, me está pasando. No, no, no. Pero tú sabes que la está pasando. Aquí entra la presencia de Dios, que muchos la tomamos solamente para predicar la presencia de Dios. Y queremos que Dios nos utilice, que Dios nos lleve, que Dios nos lleve a las naciones. Pero esa presencia también está ahí cuando tú estás en el momento de dolor. Así es, tremendo. Yo estoy regocijada escuchando esta palabra porque yo sé que hay muchas personas que van a decir, ¿y para qué fue que me ungieron? Tengo más de una década en esto. David, y hay personas que creen que lo están haciendo de manera incorrecta. David, todos los pasos que dio en ese tiempo de unción, se derramó una unción y luego la unción fue renovada más adelante. Así es. Porque vemos que para él poseer, para tomar el territorio, hay cosas que son con violencia. Todos los ungidos no pasan los mismos procesos. Todos los ungidos no tienen la misma capacidad de tener todos los territorios. Así es. David gobernó el territorio completo, pero más adelante se le entregó, ¿verdad? Y vemos la división del reino, pero David tenía la capacidad de gobernar, tuvo mayor alcance, pero el tiempo del proceso no fue igual que los otros reyes. El tiempo de espera no fue igual que Saúl. El tiempo de espera no fue igual que Salomón. David pasó su tiempo de persecución, pasó su tiempo de ataque, Aleluya, pero estuvo esperando pacientemente las promesas de Dios en su vida. Y para esto yo quiero que tú nos des un consejo para aquellas personas que están ungidos y están teniendo su proceso de transición. Así es. Que a veces decimos, recibe, este es el tiempo de transición, pero el tiempo de transición a veces puede ser un día, ¿verdad? Pero el tiempo de transición también requiere de un proceso. Así es. Quizás alguna persona tú lo ves y el tiempo de transición le llegó y se manifestó en un día. En un día tiene que ser. Pasa, sí. Pero no se sabe qué hay detrás, si hay 10 años detrás, si hay 12. Pregúntale a José, pregúntale a David. Así es. Vamos a preguntarle a todos los hombres de Dios que tuvieron transición. ¿Y cuál fue el tiempo que se tomó esa transición? Sí se manifestó en un día, pero algo pasó después de esa unción. Claro. Amén, mira, antes para dar el consejo a alguien que sé que lo necesita, esa parte ahí de la transición, que mientras hablaba, dije yo, bueno, agarró la parte que voy a hablar. Y es que, es verdad, estoy ungido, pero de aquí a que llegue el cumplimiento, tú tienes que ver a muchos que están ahí delante de ti. Y ahí entra algo que yo prediqué en una ocasión, que es la historia detrás de lo que porto. Nadie conoce la historia, nadie conoce los momentos difíciles. Te ven en las alturas, pero no saben lo que pasaste. No saben los traumas que tuviste que pasar, no saben las deshonras de personas que tuviste que pasar, los momentos que muchas personas creyeron una cosa de ti que nunca fue así. Y tú esperar el momento de que Dios levante tu cabeza. Porque eso pasaba con David, que David así peleaba guerra, pero el que se recibía el golpe no era Jehová, era David. Porque Dios sabe que Dios te envía algo, pero el que coge la vergüenza, el que coge el menosprecio, eres tú como instrumento, no es Dios. Dios te envía, pero tú recibes el golpe. Muchas personas a veces se dicen, yo quiero que Dios me utilice, pero lo que no saben es que en el momento que Dios te utiliza, el golpe no es para donde Jehová que viene. ¿Tú has visto a alguien diciendo que no, se equivocó Dios? No, lo que dicen se equivocó el profeta. Es un profeta falso. Y aquí entra algo. Y esto es para aquellos que están viviendo ese momento tan difícil. Y es que, mira, la única solución para nosotros no tomar una decisión incorrecta es entrar en intimidad. No estoy hablando de hincarte de rodillas solamente. Porque hay gente que cree que intimidad es hincarse. Donde quiera que tú estés, que tú tengas una conexión con Dios tan profunda que solamente Él y tú sepan. Hay personas que tienen una relación con Dios tan profunda que ellos no necesitan tirarse de rodillas. Que su relación que tienen es tan profunda que Dios les habla donde quiera que estén. Y hay gente que están pasando por momentos, por su realidad, que yo les aconsejo que no tomen una decisión en ese momento. ¿Por qué? Porque si tomas una decisión en el momento no indicado, es posible que tú agarres y hagas una factura, y que tú mismo escribas tu facturita en el mundo espiritual. Y digas, bueno, debo esto. ¿Por qué? Porque tomaste la decisión incorrecta. Llamaste a la persona que no debiste. En el momento de la realidad, hay que tener cuidado el paso que uno da. Hay que tener cuidado a quién tú le pides un consejo. Y hay personas que nunca te van a dar un consejo correcto. Nunca. Hay personas que no van a colaborar con tu salvación. Oye esto. Hay personas que no van a colaborar para que tú te salves. Van a colaborar para que te pierdas. Porque una amiga que te diga a ti, sabiendo que tú estás pasando por un proceso, te diga, mira,
Hazlo así. No busques ninguna... Dios no te ha dicho nada todavía. Dios no camina así, porque hay muchos sobre espirituales. No, Dios no camina así. Ah, pues entonces no hay un Dios que también te dice que espere. Hay gente que dice, no, que si tú no actúas, Dios no se mueve. Espérate, hay momentos que Dios actúa sin tú moverte, pero también hay momentos que si tú no te mueves, Dios no se mueve. ¿Tú estás escuchando este asunto? Claro. Hay cosas de Dios que Pasó con Josué. Claro, hay cosas que son condicionales y hay otras que no. Hay cosas que en tu vida van a pasar, tú hagas o no hagas. Oiga esto. Pero hay cosas que si tú no te mueves no van a pasar nunca. ¿Entiendes? Por ejemplo, en ese momento de tu realidad, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú te vas a poner a dar paso que no debes? No, tú tienes que buscar en la presencia, porque a veces la realidad nos desconecta de la presencia de Dios. Nos desconecta por completo, por completo. Y ya el que buscaba dirección no busca dirección. Ya actúa por actuar. Así es. Tremendo. Yo quiero pedirte, nosotros tenemos el hábito de hacer una oración a favor de la audiencia, Amén. luego para cerrar este momento, porque creemos que no hay nada mejor que encomendarnos y depositarnos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Oremos. Amén. Quiero orar en realidad por todo aquel que en el momento que ve este video, en ese mismo momento la unción venga sobre ellos y lo fortalezca. Amén. Porque sé que van a haber personas que van a ver este video y cuando se choquen con esto van a decir, pero yo estoy viviendo eso. Y voy a ser fortalecido. Que sean fortalecidos en ese mismo momento. No mañana, no al otro día, sino en el mismo momento que vean esto. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te ruego por todo aquel que esté viendo y vaya a ver este video en el futuro. Que en el nombre de Jesús, todo espíritu que le ministre el entendimiento para que pueda tomar decisiones no correctas, sea tu Espíritu Santo quitando de ellos en el nombre de Jesús todo pensamiento contrario, Padre amado. Te ruego, Rey amado, que tú traigas liberación a personas que en medio de su realidad se atan a cosas. Padre amado, en el nombre de Jesús, que todo aquel que me vea pueda ser ministrado por tu unción, que tu unción venga sobre ellos. Esa mujer que está pasando por un momento difícil, esa realidad la está chocando, que le dice que se divorcie, que suelte el hijo, que deje de orar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu espíritu venga sobre ellos y lo fortalezca. Todo aquel que puede escuchar aún en el momento que esté escuchando esta palabra, tú vengas sobre él de una manera sobrenatural, rompiendo, quebrantando todo yugo mental, Padre amado, todo huevecillo que ha sido depositado satánicamente en los oídos, Padre amado, para que no puedan escuchar tu voz. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo aquel que en medio de su realidad, que lo está chocando, tú lo fortalezca, Dios. Tú levante a aquel que se cayó en su realidad. Que aquel que salió de la actividad gloriosa llega a su casa y ve destrucción y dice, wow, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi Dios? Padre, tú lo fortalezcas y le hagas entender que tú estás ahí todavía. Que tú no solamente eres el Dios de las alturas, sino que tú eres el Dios de los llanos también. Que tú eres el Dios que se levanta como varón de guerra sobre todo aquel que cree en ti. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, gloria al Señor, honramos Aleluya. Tu vida, hombre de Dios, y agradecemos la presencia de Dios que nos haya dado el privilegio de que tú estés aquí en casa. También agradecemos a la gente que hasta este tiempo haya visto este video, gloria al Señor. La presencia de Dios te cubre y te guarde. Amén. Y te bendiga en una manera extraordinaria. Recuerda que esto fue Excelencia Cristiana Televisión, estuvimos en la zona sobrenatural. Si aún no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y hazte parte de esta gran familia. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también su hermano Sandy Farías de Jesús, evangelista del Señor. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde y esto será hasta una próxima. Amén.